Entonces yo llego al hospital y mi hija muere. Murió allí, tuvo un paro cardíaco, vinieron los médicos y yo en el camino oí la voz de Dios que me dijo que si yo creía en Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo dije, Señor, está mi hija. Y resucita producto de la oración, de creer a Dios, porque Él me dijo, si crees, va a vivir. ¿Usted oró por ella, impuso manos? Sí. ¿Cómo fue? Yo metía mis manos, porque ella estaba en la incubadora, y metía mis manos y la tocaba Bautizados en fuego, bautizados en fuego. ¿Qué tal, amigos que están sintonizando este primer podcast de Más Fuego en esta temporada de Historias de Avivamiento, donde estaremos a lo largo de algunas semanas platicando con hombres de fe, gente que ha sido precursora de un mover espiritual en nuestra ciudad? Y la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios porque han sido ya 5 años de Más Fuego, este movimiento que inició como un deseo de tener más del Espíritu Santo, con vigilias, con conferencias, con noches de intercesión, de adoración. Y me acompaña alguien que también ha estado desde el inicio, Abner David Molina. Hermano, buenas noches y qué gusto estar aquí, ¿no? Mucho gusto, Miguel. Es un gusto para mí estar aquí en este primer podcast, en esta primera intervención que vamos a tener para la preparación de Más Fuego del 5º aniversario, lo cual es algo sorprendente, mucho tiempo. Y bueno, aquí tenemos como nuestro primer invitado al pastor Paco Rodríguez. Bienvenido, Pastor Paco. Muchas gracias. Gusto tenerlo aquí en casa. Muchas gracias a David Molina y Miguel Ángel. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues el pastor Paco Rodríguez, pastor principal de Centro Cristiano Sion, una iglesia que ya está por cumplir 60 años de edad. Pastor Paco nos platicaba fuera de cámaras, usted ha sido el pastor principal por ya casi 50 años. Usted, pastor, rápidamente doy una semblanza para que la gente le conozca un poquito mejor. Me platicaba usted, originario de San Luis Potosí. Sí, así es, sí. Se va a estudiar el seminario a Torreón. Así es, sí. Y luego llega a Guadalajara y llega para bendecir, cambiar e impactar la historia de la iglesia aquí en nuestra ciudad. Pues aquí estamos sirviendo al Señor ya por un buen número de años. Pastor, hoy, después de todos estos años de pastorear la iglesia, ¿se llegó usted a imaginar del impacto que tendría su ministerio y la comunidad cristiana que dirige en nuestra ciudad? Realmente no. Así que yo lo hubiera proyectado, lo hubiera pensado, tuviera un proyecto, un plan, una visión. No. Simple y sencillamente, como todos los jóvenes, llegó un momento en que Dios me habló y entré al seminario, empecé a estudiar, termino mi seminario, me vengo a vivir a la ciudad de Guadalajara porque aquí estaban mis papás y venía yo recién casado, ¿verdad? Yo ya había estado en Sion en el año de 1974. Yo ya había estado allí pues predicando, pero regresé en el 76 ya casado. Y pues, ¿qué puede tener uno de planes cuando está recién casado? Y con el deseo, era un sueño muy grande pastorear una iglesia. Y comencé a pastorear una iglesia que tenía como, pues no sé, 30, 40 miembros, ¿verdad? Y pues no había recursos económicos. Entonces empecé yo a trabajar también. Trabajaba en el Hospital México-Americano como capellán. Yo acababa de terminar 2 licenciaturas, una en teología y otra en pedagogía. Pues yo venía bravo como cualquier estudiante, pero así que yo dijera, no, pues estamos planeando venir y conquistar la ciudad vamos a ganar el mundo, ¿verdad? Como dicen. No, nada de eso. Simple y sencillamente era un sueño el estar en el púlpito y compartir la palabra, y así comenzó todo. ¿Y cómo se da esa explosión de pasar de pastorear 30, 40 personas a luego allá ser cientos de personas, miles de personas
y tener una de las iglesias más pujantes de la ciudad? Pues fue un hecho no fácil, como todo cuando viene la presencia del Espíritu Santo, por consecuencia trae problemas, dificultades, persecución. No digo el nombre de la denominación que yo estaba, porque no quiero ofender a nadie, ni juzgo a nadie, pero estábamos dentro de una denominación donde se prohibía aplaudir, no se permitían instrumentos como batería, guitarra, nada de eso. Simple y sencillamente era la palabra y se acabó. Milagros, sanidades, liberaciones, eso no existía cuando yo entré en esa denominación. Una denominación muy bíblica, una denominación muy fuerte. En los Estados Unidos es de las más grandes, y aquí en esta ciudad yo respeto a los pastores, por eso no hablo mal de ellos, pero viene el Espíritu Santo a mi vida desde que yo estaba en el seminario, y recibo la presencia de Dios, no porque yo no tuviera el Espíritu Santo. Cuando uno se convierte, tiene uno ya el Espíritu Santo, pero otra cosa es que uno se adentra más, y Dios siempre va a tener más. Y yo recibí la experiencia de lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Yo le llamo la promesa, ¿verdad? Que una experiencia, y ahí comenzó todo, porque la iglesia se me iba a dividir. Llegó un momento en que la gente dijeron, pues teníamos un pastor, un líder así, yo ya no traigo otra doctrina. Entonces yo les dije a la denominación y a la iglesia, yo les entrego la iglesia, denme un mes. Yo tenía invitaciones a irme a Estados Unidos, ya me iba a ir para Estados Unidos, y entonces llegó el domingo, me estaba despidiendo, había mucho problema, esto lo hizo el Espíritu Santo, no yo, ¿verdad? Claro. Y no era fácil. Cuando viene el Espíritu Santo, trae problemas, te cambia, te rompe el molde, ¿no? Rompe la vasija, y empieza a esparcirse el aroma. Entonces se pone de pie la iglesia el domingo y dice, usted es nuestro pastor, usted se queda. Y eso fue pues en el año de 1976. Yo llegué allí, ya por el 77, 78, empezaron los problemas, ya casi entrando al 80, la iglesia recibe la presencia del Espíritu Santo, empieza a haber sanidades, muy grandes, sanidades muy grandes. Para una iglesia, ya éramos como una iglesia como de 80 miembros, que hubiera gente que resucitaba, ¿verdad? Ya eran palabras mayores, son cosas que yo no había experimentado. Y en aquel entonces, si tú orabas, eso que se cayera alguien era una locura. Entonces, decían era brujería. Empecé a innovar con guitarra, con batería. Fuimos de las primeras iglesias que metimos eso. Y luego me encontré también con otra iglesia que era la iglesia del Camino. Fue una iglesia donde hubo un avivamiento nacional muy grande, muy impactante. El que pastoreaba esa iglesia era un cura, un sacerdote, Tomás Cueto. Yo iba y me alimentaba ahí, traía, y la iglesia me dijeron, ¿usted se queda? Pues sí, nos quedamos, pero pues ahora ya no vamos a hacer iglesia Sinaí, porque nos llamamos Sinaí, ahora vamos a ser iglesia Sión, y vamos a dejar que el Espíritu Santo, ahí empezó el avivamiento, vamos a dejar en las manos del Espíritu Santo que él empiece a mover esto. Claro, y la iglesia empezó a crecer. Yo empecé a viajar a los Estados Unidos, viajaba en el año 3 o 4 veces al año porque no tenía recursos económicos, y pues era lo clásico, traía yo algo para tener un carro, para tener una casa. Yo no tenía nada porque era una iglesia totalmente pobre, era casi nada más un terreno. Fueron días muy difíciles, pero gracias a Dios, pues nomás éramos mi esposa y yo, y no teníamos niños. Pero cuando empezó a venir la familia, pues la cosa empezó a cambiar. Claro. Así empezó. Ya no nos llamamos iglesia Sinaí, sino nos llamamos ya iglesia Sión. Sí.
y el Espíritu Santo vino a ser una realidad. Entonces yo dejé la denominación, que era una denominación. Yo trabajé en la denominación 11 años. No fue poquito el tiempo. claro, Entonces, claro. así comenzó el tremendo cambio. Cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, empezaron los milagros, nace mi hija y Dios me abre una puerta tremenda de milagros, porque mi hija no iba a nacer, era de 6 meses. No se había terminado de desarrollar y me dijo, mira, este producto, así le decía el pediatra y decía, no se va a realizar, mi amigo. Y si llega a nacer su hija, va a quedar con problemas mentales, no va a caminar, no le funciona esto, no le funciona lo otro. ¿Y qué haces? Cuando yo tenía 2 licenciaturas, conocía teología, pero conocía mucho sobre Dios, pero no a Dios. Entonces empiezo a conocer al poder del Espíritu Santo y un día que llegué a ver a mi hija, porque tardó 1 año entre la vida y la muerte, es mi hija mayor, ella está dedicada también a las cosas del Evangelio, como todos mis nietos están metidos los que viven conmigo están metidos en la iglesia, ¿no? Claro. Y mi esposa, como era todavía de la denominación, no aceptaba los milagros. Entonces yo llego al hospital y mi hija muere. Murió allí, tuvo un paro cardíaco, vinieron los médicos y yo en el camino oí la voz de Dios que me dijo que si yo creía en Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo dije, Señor, está mi hija. Yo no quiero tener una hija con problemas mentales porque va a ser una atadura, mejor llévatela, Señor. Se la entregué. Y ahí empezó algo nuevo, entregar los problemas a Dios, porque vienen los médicos y todo, y la niña resucita, porque murió, Sí. murió la niña, y resucita producto de la oración, de creer a Dios, porque Él me dijo, si crees, va a vivir. Usted oró por ella, impuso manos. ¿Cómo, Sí, cómo fue? yo Yo metía mis manos, porque ella estaba en la incubadora, y metía mis manos y la tocaba y me toca hablar de esto, ¿no? Claro. Con los años me he vuelto bien sensible. Me dice mi esposa, ¿por qué te has vuelto más chillón? Le dije, es que mira, yo me he vuelto sensible. Si algo pasa con el Espíritu Santo es que te vuelves sensible, ¿no? Te sensibiliza. Y yo sentía esa vida cuando yo tocaba a mi hija y en las noches la cargaba en mis hombros todo un año luchando entre la vida y la muerte, porque me decían que no iba a vivir y que si vivía con retraso mental. Pasó el año y no caminaba, no hablaba, y entonces, creyendo en los milagros, la presencia de Dios, 1 año orando en las noches, eran noches completas de alabar a Dios. Entonces yo aprendí la vida de oración, cosa que no tenía yo en la denominación, de interceder hasta horas de la madrugada. Pues cuando tienes un hijo muriendo, es tu primer hijo, y la oración, tú crees porque creces, ¿no? Ahí no hay de más, es la vida y la muerte. Y empecé a crecer y mi hija caminó, mi hija habló y pues ahora es una predicadora. Es mi hija mayor, Araneli, ¿verdad? Entonces, eso me desarrolló mucho. Mi esposa empezó a crecer. Sí. Empezó a crecer porque para ella era muy difícil. Decía, no, se encerraba y lloraba. Decía, no puede ser. Vámonos a Estados Unidos. Aquí hay mucha pobreza y no están bien las cosas. Le dije, vamos a creerle a Dios. Entonces yo tengo una noche que estaba orando, de esas noches que yo estaba orando, me levantó ese un calorón de esos que hace aquí en Guadalajara, un calorón fuerte, horrible. Y me levanté y entro a la sala, y en la sala ahí está lo del avivamiento, la presencia de Dios bien fuerte. Había 2 ángeles, yo no los veía, pero estaban allí. Entonces yo me arrodillé, sabía que estaban atrás de mí, y en ese momento Dios me arrebata y me lleva en una visión. Esto no lo he relatado, ¿verdad? Mucha gente no lo sabe, ¿no? Estoy platicando quizás por primera vez para muchos, Exclusiva. pero me arrebata el Espíritu Santo y yo veo el futuro.
Yo veo el futuro, desde arriba veo la ciudad de Guadalajara y era una guerra tremenda, una guerra de destrucción en la ciudad de Guadalajara. Y entonces desciendo, porque yo estaba entre dormido y despierto, porque cuando desperté estaba casi sin ropa. Y a mí me dio vergüenza estar con los ángeles y fui y me vestí, me puse una camisa, un pantalón y no me interesó el calor. Y entonces Dios me lleva a la altura y me dice, yo te necesito aquí. Yo voy a estar contigo donde vayas, pero te necesito aquí para hacer como cuando se está tomando algo, tú vas a hacer un punto de arranque en el oriente a las cosas que yo voy a hacer. En el oriente de la ciudad. En el oriente de la ciudad, como hay versículos que hablan de Sión, y fue cuando él me reveló que yo le tenía que cambiar ya no Sinaí, sino Sión, y empecé a tener una relación con Dios de oírlo. Sí. Pastor, algo que es muy importante aquí, que quisiera como a lo mejor que nos hablara un poquito más de eso. Seguramente a lo mejor alguien está viendo esta entrevista y dice, ¿cómo puede ser alguien arrebatado? ¿Cómo puede alguien tener experiencia con los ángeles? Quizás alguien que diga, es que eso es algo tan difícil de creer, sí. Y a lo mejor creyentes mismos, ¿no? Sí, sí. Pero justo hablaba usted de romper ciertos moldes, ciertas sí. Como fortalezas, vamos a llamarlo así, que hay en la mente. ¿Cómo para todas esas personas que están escuchando, cómo podemos entrar en un reino espiritual, en un reino sobrenatural, empezar a entender y a discernir cosas espirituales? Es que mira, una cosa es lo que tú alcanzas por tus méritos. Yo ya venía de 2 licenciaturas, tenía 11 años de ser pastor, no era un novato, era un teólogo ya graduado y todo y reconocido. Estaba haciendo ya una maestría yo, o sea que yo no era ya un nuevo creyente, ¿no? Era ya un pastor hecho y derecho y ordenado por la denominación. Pero yo no estoy hablando de lo que tú puedes hacer porque eres bueno o porque eras muy santo, porque yo oraba mucho y era muy dedicado. No, yo era un chavalo así, nada más dispuesto a lo que Dios quiere. Pero una cosa es que tú quieres entrar a una puerta y tocas la puerta, estás ahí, estás haciendo méritos y dices, bueno, es que ahora ya oro más horas, leo más mi Biblia, ya memorizo más. Y otra cosa, el avivamiento tiene que ver con gracia y con misericordia. El avivamiento es una misericordia de Dios y es gracia de Dios. Si no, tú por tus méritos no hay nada, es cero. Ahora, Él vio, yo creo, mi corazón, un corazón sincero. Él a mí me llamó desde el vientre de mi madre al ministerio. Yo no he hecho otra cosa. Yo tengo 53 años de ser pastor. Entonces, esos eran mis pininos, aunque yo ya tenía 11 años de pastor. Y entré a una dimensión diferente. Y una cosa es ir y estar tocando la puerta. Llamar, tocar, insistir. Y otra cosa es que alguien desde dentro te abre la puerta para que tú entres a la dimensión. Fíjate, yo estoy hablando otro término, es a la dimensión de lo espiritual. En la dimensión de lo espiritual, ahí todo es posible, ya no hay límite. Ya no hay límite. Tú estás en la dimensión del reino de Dios. Nosotros por lo regular oramos, venga tu reino, y yo siempre oraba en los servicios, Señor, venga tu reino, y el Señor me dijo, es que tú no oras bien. Y digo, no, Señor, venga tu reino, haga tu voluntad en este servicio. Y Dios me dijo, es que no debes orar así. Yo, pues, enséñame. Dice él, es que el reino ya está en ti. ¿Cómo venga tu reino? No, que se manifieste el reino. Entonces, cuando alguien viene y te abre la puerta desde dentro, y tú estás desde dentro, hacer un ministerio desde dentro, no desde fuera, me estoy hablando de la dimensión del reino, de la dimensión de lo espiritual, es otra cosa. Donde tú entiendas las cosas no por los estudios que yo tenía, sino en la intuición, en lo que es el espíritu, la comunión, la coinonía con Dios, la relación que tú tienes con Dios. ¿Y cómo es el momento de rendir, pastor,
todo el conocimiento que usted ya tenía. O sea, fue una negación completa de todo lo que usted era, su denominación. ¿Y cómo, a ver, pastor, cómo perderle el amor a esa reputación, esa trayectoria que usted ya tenía? O sea, literalmente rindió lo que usted ya era, conocimiento, carrera, trayectoria. Sí, definitivamente yo tuve que dejar todo. Me corrieron de la denominación, me acusaron, me aventaron abogados. Mi esposa se me descompuso porque dijo, ya, déjate tus cosas de las lenguas y de la denominación. Y me la planteó así. La profeta Guti me dijo, me voy a divorciar de ti. Ya cuando la esposa te dice que te va a divorciar porque andas metido en estas cosas, la gente de la iglesia se alborotó totalmente. Mis amigos que yo tenía de estudio, todo eso se acabó. Pero yo entré en lo que yo llamo la dimensión espiritual. Es una nueva dimensión. Ahora no, ya con los años, con 53 años de estar trabajando, yo lo veo bajo una perspectiva muy diferente. En ese entonces yo no lo entendía. Y cuando Dios me reveló lo que iba a hacer en la ciudad y que yo tenía que aguantar muchas cosas y que iba a resistir y que Dios me iba a bendecir económicamente, yo jamás pensé que dentro de mi ministerio iban a nacer más de 500 iglesias. Wow. O sea, ¿eso estaba en mí? No. ¿Yo hice otra organización? No. Hasta la fecha yo puedo decirle que a todos los que yo pude trabajar con ellos, ninguno tiene el nombre de Comunidad Cristiana Sion, porque yo no hice ninguna denominación, ni yo andaba con coberturas y que yo soy ahora el apóstol y el profeta, y no, nada de eso, nada, no. Porque yo sabía que en ese momento yo iba a romper lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Es decir, que tú tienes que soltar las cosas, soltarlas. Yo solté la iglesia y la iglesia empezó a crecer, y Dios me llevó a viajar por 25 países, llevando el evangelio con recursos muy fuertes, económicos. Yo pude regalar carros a pastores. Aquí hay, creo presente alguien que yo le regalé por lo menos 2 carros. Dios me bendecía para levantar terrenos, muchísimos terrenos. Si yo los tuviera, pues sería millonario. Pero tú puedes ver mi cuenta, yo no tengo eso. Ni me llamo apóstol, que me han querido, no, yo soy un siervo. Actualmente no soy ni pastor. No tengo una iglesia. La pastoreé a mi hijo, la solté. Tengo 4 años que solté la iglesia. Y Dios me usó para, junto con otros siervos, formar el Consejo Pastoral, la Alianza de Pastores, y nunca he tenido un cargo de presidente, que yo ando pugnando. No, nada, ningún cargo. Pero Dios me dio la facilidad de llamar a los abogados cuando hicimos la asociación religiosa, o era en aquel entonces, ahora es una asociación civil, y establecer muchas cosas, no solo aquí en Guadalajara, sino en varios países donde hemos hecho trabajo. Muchos conocen de la obra que estoy haciendo o que he hecho. No, ni me interesa en realidad, porque pues actualmente no soy ni siquiera el pastor de Sion, ¿no? Pastor, ahorita mencionaba en la parte del avivamiento. Yo quisiera preguntarle cómo se ve un avivamiento, porque hablamos de avivamiento, escuchamos tanto de un clamor por avivamiento, pero a lo mejor muchos de los que estamos aquí, generaciones nuevas, no sabemos cómo se ve un avivamiento, a qué huele, a qué sabe, cómo se ve. Quizás a lo mejor algunos escuchan la palabra avivamiento, se imaginan gente emocionada, a lo mejor una alabanza muy explosiva, gente brincando. No sé, a lo mejor esa es la imagen como que tenemos del avivamiento. Pero usted, que no fue un culto, fueron, y ahorita vamos a entrar más en eso, década de los 80s, 90s, olas del espíritu que vinieron a la ciudad. En una comunidad cristiana,
cómo se ve un avivamiento. Digo, nada más para contextualizar, platicábamos con su hijo en estos días, nos decía, la gente llegaba sola a la iglesia días que no había culto. Así es. Y hay veces que ahora decimos, híjole, ya con que vengan los hermanos el domingo, ya estamos del otro lado. Y decía que llegaba la gente a la iglesia, no había ninguna actividad organizada y se ponían a adorar a Dios y había una impartición del Espíritu. Es que mira, yo entiendo la situación a mí. A mí Dios me llamó a ser un servidor. Ese es mi llamado. Lavar pies y servir. No ostento títulos, no los he ostentado. No tengo una organización que mi red y que no, nada de eso. A mí Dios me llamó. Entonces, cuando tú hablas del avivamiento, el centro de todo, he escuchado a grandes hombres hablar del avivamiento y de veras tienen razón, tienen grandes enseñanzas, pero cuando tú estás tocando el núcleo, la esencia de lo que es el avivamiento, es solo una persona la que produce la vida, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay avivamiento, no hay nada. Yo sé que parte es que tenemos que orar y arrepentirnos y la parte de la decisión del hombre de que lo desea. Pero hay otra dimensión, no solamente esa, sino también el lugar, el momento. Puede ser una iglesia, puede ser una persona, puede ser todo un estado, puede ser varias iglesias, el avivamiento, puede ser todo un país, pero el centro, el meollo de todo es el Espíritu Santo. Dios nunca da las cosas por medida, te voy a dar algo por abonitos y por parches, algo. No, Dios no anda poniendo parches. Dios cuando te da. Y lo que te dan ahí te lo quita. No tienes que andarlo peleando. Él te lo da. Entonces, ¿qué es el avivamiento? Tiene que ver con una persona, es el Espíritu Santo. Y el avivamiento tiene que ver no tanto con lo que hacen estos hombres orando, arrepintiéndose y predicando la palabra de Dios, las escrituras al 100% y la sana doctrina. Esas son cosas que aquí están. Pero el avivamiento no es eso. La música, no. Es el Espíritu Santo, es Dios. Es Dios. El lugar es otra cosa. Es como, por ejemplo, yo tengo un cuerpo, pero también tengo un alma y tengo un espíritu. El avivamiento es cuando mi espíritu entra en esa dimensión. Dice la Escritura, de tu interior correrán como ríos, ¿qué? De agua viva. Ese es el avivamiento. Entonces, el que se manifieste, el que haya, el que no haya en la tierra, porque estamos hablando de los lugares, de las personas, hay primavera, verano, otoño, a veces llueve, a veces no llueve, a veces está, a veces no quiere. Eso nada tiene que ver con el avivamiento realmente. El avivamiento es que tú tienes el Espíritu Santo y que Él vive en ti y no que andas de que ya o que no. El avivamiento siempre es, y una vez que Dios te lo da, continúa. Claro que tú tienes que continuar fiel a Él, pero ¿qué es el avivamiento? Es ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando una persona tiene eso, yo sé que Dios vive en mí. Es decir, cuando yo me estoy bañando, yo me baño, entonces sé que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el momento que yo llego a un lugar, ¿quién llegó? Yo soy templo del Espíritu Santo. Así es. Pero entonces, pastor, usted nos comentaba que tiene una historia, ¿no? Un trayecto ya formado y por lo que ahorita nos comenta sobre el avivamiento, que es la persona del Espíritu Santo que tiene que estar en nosotros morando, usted tuvo que tomar una decisión hace años de decir, sí, de conocer y saber que el Espíritu Santo era lo que hacía y era real y era existente y latente, ¿cierto? Entonces, lo que usted nos podría decir es que el Espíritu Santo tiene que ser, ¿cómo lo digo? La representación más bien viva en nosotros para que sea un avivamiento eficaz. El avivamiento, Dios cuando te da algo no te lo da por un parche o por medida. Te voy a dar un abonito. Dios no da por abonos el avivamiento. Ajá.
Y el avivamiento Dios siempre lo quiere y lo ha dado. Y el avivamiento no deja de ser, porque es el Espíritu Santo, porque es Dios, porque es su reino. Lo que nosotros tenemos que entender que es lo que se mueve, es el lugar, es el tiempo, es la ocasión, son las personas. Yo no siempre he sido fiel al Espíritu Santo. Yo hubo momentos que yo hice riegues y hice cosas indebidas. Él fue fiel. El avivamiento nunca me dejó. El que se apartó del Señor, del fluir, de lo que Él quería, del propósito para mi vida, fui yo. Pero el avivamiento es plenitud. Y Dios, mira, con esto te lo contesto. ¿Dios quiere un avivamiento? Sí, pues si lo quieres, pues hazlo. ¿Algo le puede impedir que Dios lo haga? No. Si Él lo quiere, pues Él lo decidió, Él lo hizo, Él lo dio. ¿Cuál es? Es el Espíritu Santo. Ya está. El problema es que yo no jalo, que yo no quiero, que yo no oro, que yo me meto en un montón de cosas o que yo estoy viendo lo que hace el Espíritu Santo. El avivamiento no es lo que hace el Espíritu Santo. Haya o no haya milagros, el avivamiento está, Dios está. Haya o no haya dinero, el avivamiento está. Haya oposición o no haya oposición, el avivamiento está, porque es el Espíritu Santo. Sí, claro. Lo que muchos confunden, ¿qué es el avivamiento? Es que había mucha pobreza y Dios hizo una visitación y se fue. Dios estaba allí y Dios quiere bendecir a los hombres. Dios ama a los hombres, ¿verdad? Y Dios tiene su plan. Si yo estoy en el plan, yo estoy en el avivamiento. Pero yo no entiendo, el avivamiento no depende de tiempo ni de espacio. Y nosotros lo queremos interpretar en base a tiempo y espacio. Es cuando confundimos, ¿qué hace falta? ¿Qué eso? No. Entendamos que el tiempo, el espacio, este cuerpo y todas estas situaciones son obstáculos, pero Dios siempre está fluyendo. De tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, para que haya un avivamiento constante en los jóvenes, en la iglesia, hay que hacer lo que dice en Juan 15, que si estamos asidos a la vid y permanecemos en él y su palabra permanece en nosotros, vamos a llevar mucho fruto. Claro. Y dice que hay algunos pámpanos que no están produciendo. Es decir, bueno, ¿por qué en un árbol unos pámpanos producen y otros no? Bueno, si entiendo yo que la vid es Jesús y yo soy un pámpano, yo quiero ser un avivamiento, yo quiero pues llevar fruto. Y dice, ¿cómo llevamos mucho fruto? Permaneciendo en él. Entonces, avivamiento, yo te puedo platicar aquí de resurrecciones, de cómo cayó fuego en la iglesia, de cómo llegamos a ser una congregación cada vez más grande que se dividía y crecía. Pero esa es la manifestación de lo que Dios quiere hacer cuando nosotros fluimos con lo que Dios quiere hacer. Y hay veces que en el plan de Dios eterno, en lo que Dios está haciendo, Dios dice, ahorita no. Pero eso no quiere decir que yo no esté en avivamiento. Yo sigo estando. Pareciera como que el avivamiento es muchas personas individuales avivadas en lo íntimo, ¿no? O sea, y justo ahorita que decía que a veces ese avivamiento depende del tiempo y el espacio, es como, híjole, pues a lo mejor a esta generación no le tocó, ¿verdad? A lo mejor le tocó a los de Azusa o le tocó a los de Pensacola, pero bueno, a lo mejor a nosotros no nos toca, pero a ver si en el 2050 a mis hijos les toca, ¿no? Y a veces es africano, este es mexicano, este es inglés, y no, para ellos no hay, nada más el avivamiento es para esta raza. No. ¿Por qué en ciertos países no hay? Porque hay muchos factores que no es el Espíritu Santo, que no es precisamente Dios. ¿Qué tendría que hacer esta generación para ser provocadores de avivamiento? Mira, en un avivamiento puede suceder que venga más oposición, más persecución. Gente se va de la iglesia, gente anda enojada y uno dice, no estoy en avivamiento. Sí estoy. ¿Cómo es que está? Pues porque tengo fuerzas para aguantar y para soltar y para bendecir. Si estos me están corriendo y molestando, yo los bendigo, yo los amo. ¿Tú crees que Jesús en la cruz no estaba en avivamiento? Cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ni aún en la cruz él fracasó, él tuvo la victoria. Yo podría decir que la cruz, hay avivamiento en la cruz, pues no, ni los discípulos estaban ahí.
Claro. ¿Qué es el avivamiento? El Espíritu Santo, Dios. Él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Tremendo eso. Pero yo puedo sentir a veces que en el ministerio ya Dios me abandonó y que estoy enfermo y estoy pasando por esto. Pero sin embargo, adentro es lo que yo te decía, la dimensión espiritual, no racional, no mis emociones, no la sensibilidad de las cosas materiales, no. Mi relación con Dios, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo vengo y entro en una tienda, el avivamiento llegó. Jesús está ahí. Yo te decía, me estoy bañando. Y yo veo, estoy limpiando el cuerpo de ¿quién? El templo del Espíritu. Claro. Pastor, y yo puedo sentir, Jesús está en mí. Sí. Perdón. Y alguna vez, bueno, nos contaba así de rápido que vivió una experiencia con mucha gente, con muchas personas en un mismo sentir, en un mismo mover, por así decirlo, en el cual pues se busca el clamor, se busca el fuego, se busca que la presencia sea palpable. ¿Nos puede contar un poquito sobre alguna experiencia que haya vivido en colectivo con demás personas, donde usted haya sentido, no sé, esa experiencia que sintió aquella noche que nos contaba también hace un momento? Sí, aquella experiencia fue algo maravilloso porque Dios me reveló el futuro, que yo tenía que aguantar para lo que Dios iba a hacer. Y cuando yo desciendo porque andaba yo lo interpreto como que estaba como entre dormido, despierto, era una visión, desciendo y le digo, Señor, yo no creo nada de esto, pues es que tú, yo no había enseñado ni teología ni nada de eso, que he respaldado todo eso. Mira, Señor, si tú no me lo muestras en la palabra de Dios, yo no creo nada de esas cosas. Yo no puedo creer en esto. Muéstramelo en la palabra. Entonces yo empiezo a leer la Biblia, y lo que yo había visto y lo que yo había observado estaba en la Escritura. Dije, ahora sí te creo. Y luego me levanto y empiezo a caminar con los pies descalzos, y donde estaban los ángeles, yo no los vi, yo sabía que estaban ahí, y piso ese lugar y el lugar estaba caliente, pero caliente de no poderse tocar. Sí. Entonces eran cosas que yo no te puedo decir, yo los vi, no, porque mis ojos son materiales, pero yo le he pedido a Dios, yo quiero ver, porque es posible ver. Es posible ver las cosas, y le dice no te he dicho que si creyeres verás. Y si tú quieres ver, todo el tiempo hay ángeles. De hecho, aquí hay ángeles. Miguel Ángel, aquí hay ángeles. Y David Molina, aquí hay ángeles. Sí. Y aquí está la presencia, yo la siento. Lo veo en sus ojos, están así como diciendo, ¿y este cuate de dónde lo sacamos? y es que sabe, pastor, algo que nos gustaría mucho también que nos platicara para ir a un punto es, ya nos platicó un poco la parte de la oposición, cómo tuvo que usted salir de un movimiento, porque en la casa del Padre muchas moradas hay, y sale de este movimiento, pero luego usted, pastor, se convierte en un hombre de unidad para la ciudad. Sí, y hay una foto que vamos a poner ahorita en pantalla, con muchos pastores de la ciudad, retiros pastorales. Hay una foto llena de gente de varias iglesias. El 92. En un tiempo, pastor, donde quizás no había la apertura que hay hoy día. No es como que, pues hay unidad en las iglesias y tenemos acceso a redes sociales y puede uno ver lo que está sucediendo en una iglesia en Corea. No, eran tiempos donde el universo de una persona era su iglesia local. Y usted, pastor, abre las puertas de la iglesia para ser un centro de unidad para todas las iglesias de la ciudad, y en eso también se convierte en un precursor. Y creo que de entrada, pues ahí está como el soltar el miedo a que, híjole, y si mis ovejas conocen otros pastos, y si se cambian de iglesia, y si pasa algo. Y usted, pastor, parece que siempre entregaba todo, o sea, soltaba la dirección.
No fue tan fácil. Yo tuve que ir aprendiendo. Yo no quería también. Yo tenía celos y me enojaba mucho cuando él me decía, pastor, vengo a decirle que me voy, que se llevaba 30, 40 miembros. Pues yo me enojaba y hice tonterías y cometí errores. Ahora, yo te estoy hablando de una perspectiva de donde he ido caminando, he ido madurando, he ido aprendiendo, que haya o no haya problemas, haya o no haya oposición, Dios está con nosotros. Ujú. Y la vida de Jesús está con nosotros. No importa que frente a mí esté la muerte o esté el demonio, no hay ningún problema si Él está conmigo. Entonces, yo no necesito hacer muchas cosas para que venga el avivamiento a mi vida. No, solamente una, creer en lo que dice en su palabra, nada más. Amén. Ujú. Hacer conciencia. Yo ahorita estoy haciendo conciencia, Él está aquí. Y a la hora que lo estoy diciendo, mira, sé que lo están sintiendo, sé que los está tocando. Sí. Y lo puedo sentir fuerte la presencia en este momento. Ujú. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Amén. Y uno se vuelve sensible y Él no tiene que ver con que suceda o no suceda. Yo anhelo ver que la gente se rinda a Jesús. Yo anhelo ver que la gente se sane. A veces yo voy a un servicio y ocurren milagros que yo ni siquiera planeo, pero sé que Él los hace. Sí. Y vengan milagros o no vengan milagros, sé que Él está. Ahora, yo le quiero dar una palabra aquí a los jóvenes. Que no se desanimen, que sigan creciendo. Hay versículos bien claros como Romanos 8, donde habla de la vida en el Espíritu. La vida, lo que estoy enfatizando, que el avivamiento es plenitud. Estoy Ujú. definiendo Sí. una manera diferente el avivamiento, plenitud. Como por ejemplo, ¿qué es santidad? Es plenitud. Aquí me la podría hablar hablando sobre eso, que es plenitud. Pero Dios no vino a poner parches o impedimentos, no. Nosotros somos los que ponemos el tope para que venga esa plenitud. Si tú lo anhelas, está. Y empieza a vivir y deja que si vienen o no vienen los milagros es secundario. Una cosa te garantizo, que van a venir porque Él lo prometió. Que si creemos va a haber fruto y va a haber bendición. Pero tú ya no estás corriendo por algo sensacional en la música, en los Ujú. milagros, en que griten, que se caigan. No, tú sabes que Él está allí. Tú sabes que Él va a hacer cosas, Sí. pero tú ya no dependes de eso. Tú estás dependiendo de que Él ya es una realidad en ti y no a medias. Que tú tienes la plenitud de Dios viviendo en ti porque Él prometió no darnos un cachito. Si Él nos dio a su Hijo, ¿qué nos dio? Todas las cosas. Todo. Amén. Entonces, el que los jóvenes empiecen a reunir, gócense, recréense, llénense, vivan la plenitud y dejen que lo que Dios va a hacer venga. Los muertos van a empezar a resucitar. Sí. Estas señales, ¿qué dice? Seguirán a los que creen. Seguirán. Pero tú no las andas siguiendo. Tú estás ya en Él. La primera vez que usted oró por un muerto fue por su hija, ¿nos platicaba? ¿O ya había orado antes? El asunto es que ni siquiera yo oraba. Los niños oraban por las gentes y las señoras que venían a la iglesia que ni sabían el evangelio, iban y oraban por los muertos y resucitaban y venían y me decían, ya resucitó este. Nos corrieron del sepelio porque se levantó el muerto. Yo decía, ¿yo lo hice? No. Dios lo hizo, era parte. Mira, cuando en un servicio yo platicaba qué es pastorear el avivamiento, qué hacía yo cuando se empezó a ver manifestaciones y la gente se caía y veía muchas cosas, yo estaba tirado en el suelo. Fluyendo con el También. avivamiento. Pastor, ¿cómo fluir con el avivamiento? Porque a veces parece que llega una visitación del Espíritu y queremos, o parece que se quiere como empezar a controlar, o a veces se le pone freno al mover del Espíritu porque de repente ya nos arruinó el programa. Sí. La estructura del culto, las 2 alabanzas rapiditas, las 3 lentitas, la palabra cortita. Y si llega el Espíritu Santo, seguramente va a ser bolita el programa. Te va a echar a perder el programa. ¿Cómo aprendió usted a fluir con el avivamiento y a no estar preocupado por que se rompiera el esquema, el molde? ¿Cómo No. aprendió eso? Regándola. Yo hice muchos errores. Yo
yo estorbé al Espíritu Santo, Wow. yo hería a muchos pastores y miembros de la iglesia porque yo no sabía. Ujú. Por eso el Señor dice a mi esposa, tú venías y Dios te tumbaba. Una de las visitaciones que tuvimos, duramos cerca de, no me acuerdo, como cerca de 50 días, teniendo cultos día y noche. Bueno, más bien, día tras día, todos los días teníamos servicios desde las 7 hasta las 12 de la noche, durante 50 días sin parar. Y la gente venía y venía más gente, y más gente, y más gente, y más gente, y más gente. Y luego supieron en Pensacola y vinieron los de Pensacola, ¿verdad? Mi hija se fue a estudiar allá al seminario de Pensacola, ¿verdad? Y pues yo lo que hacía es dejarte moverte por el Espíritu, Ujú. para no regarla, no tener miedo, Claro, claro. porque el Espíritu Santo es innovador y va a hacer cosas siempre que están en la palabra de Dios. Pero a él le encanta humillar a los que saben mucho de Biblia y se saben muchos Wow. versículos de la Biblia, pero no conocen al Espíritu Santo. Mira, este libro no es nada. Ni sirve ni nos sirve si no tenemos al Espíritu Santo. Wow. El autor Pues sí. Que ¿Quién nos te lo va a revela. revelar? El Espíritu Santo. está velado. Sin el Sí. Espíritu Santo es Ajá. Exacto. letra. Entonces el avivamiento es igual. Tú puedes tener todo esto, la palabra, pero si no está esa vida que transforma y recibiréis poder. Pues si yo tengo el Espíritu Santo, mira, él hasta sin leerla, él me recuerda versículos. Y yo no estoy preocupado cómo me va a usar, Ujú. porque yo no tengo todos los dones. Yo no sé todas las cosas, ni tengo todas las manifestaciones, ni estoy preocupado cuántos he resucitado, ni cuántos miembros tengo de iglesia. Creo que ahora que no pastoreo ninguna iglesia, Dios me usa más. Pastor, ¿qué le diría? Porque también hay pastores viendo este podcast. Seguramente muchos pastores les interesa conocer parte de su historia. Pastores que están en todas las etapas, ¿no? Desde los que van iniciando, los que ya tienen años en el ministerio, los que tienen una congregación muy numerosa o los que tienen una congregación pequeña. Y bueno, eso es relativo, ¿no? Ni en las grandes hay avivamiento, ni en las pequeñas deja de haber fuego, ¿no? O sea, es tan relativo. Bien. por Pero ¿qué esa. le dice a todos esos pastores que están ahorita anhelando que ese despertar espiritual venga a sus congregaciones? ¿Qué tendría que hacer un pastor hoy 2024 con los desafíos, con la inmoralidad, con las condiciones que el mundo nos está presentando hoy día? Hay muchos retos muy, muy fuertes, muy fuertes. Y yo no pretendo decir, yo ya le traigo la agenda aquí al Señor y les voy a decir las próximas fechas que se aproximan y las guerras y quién va a ganar en la política, y no me interesa eso. Ni me interesan muchos likes, si me ven o no me ven tampoco, no me interesa. Yo tuve oportunidad de hacer televisión y todo, y Dios me dijo, no quiero que estés allí. ¿Por qué? Él después me enseñó por qué y los motivos. Entonces, ¿qué le diría yo a un pastor? ¿Qué le diría yo a los jóvenes? La esencia del avivamiento es una persona. Ujú. Mira, Ricardo Rodríguez, si tú ves, ellos siempre están hablando allá en Colombia, siempre están hablando de que el Espíritu Santo. Y siempre están hablando de avivamiento. ¿Y qué es lo que más enfatizan? La persona del Espíritu Santo. Sí. ¿Quién lo hace el avivamiento? El Espíritu Santo. Ese es el primer punto. Lo más importante sí es la palabra, sí la música, sí el que se ore, sí que se arrepienta, pero la base, la esencia, el que lo hace, el que es el Espíritu Santo. Ese es un punto muy importante. Número 2, a los jóvenes y a los pastores que están en esto, es ser sensible a entender que es plenitud, la plenitud de vida en el Espíritu. ¿Es fácil vivirla? No, porque todos tenemos partes oscuras y a veces somos como Lucierna. un flash de los carros, ¿cómo le llaman? Un intermitente. intermitente. Un intermitente, jala y no jala, jala y no jala. Y la iglesia dice, ¿por qué no vas? Pues porque
jalas y luego te vas para atrás, jalas y te vas para atrás. Y ahorita como está tanta guerra sucia, si tú estás dependiendo de eso, nunca vas a avanzar. El diablo te va a mantener, es que nunca vas a reunir los requisitos. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es gozarte, ahí está el punto con los jóvenes. Gózate, recréate, entiende, dice, en la plenitud de Dios hay plenitud de gozo. Amén. Hay plenitud de avivamiento, hay plenitud de santidad, hay plenitud de milagros. Entonces, ¿qué necesitas? La presencia de Dios, el compañerismo, pero no como una religión. Entonces, si en un servicio se llenan de eso, miren, dejen que lo demás venga. Va a venir, no va a venir. Sí. A veces decir, bueno, ¿y dónde está en la Biblia? Y van a venir hasta los versículos que dice, mira, hay esto, porque no podemos hacer cuadrado al Espíritu Santo. Claro, claro. Ni al avivamiento. Sí. Entonces, yo estoy hablando de que se gocen, se recreen. Dice el libro del Eclesiastés, joven, ¿qué? Gózate en tu Creador, gózate en los días de tu juventud. ¿Verdad? Yo ya a mi edad, pues yo me gozo en mi matrimonio, mis nietos, y bueno, pero pues eso no es ser religioso, no, pero está el amor en mi familia, mi matrimonio anda bien, mis hijos andan bien, pero no estamos ganando, esto va a venir. ¿Por qué? Porque estamos descansando en Dios. O sea, la esencia del avivamiento es, si ustedes están no preocupados, sino avivamiento tiene que ver con una misericordia de Dios, gracia de Dios. Se meten en ella por creer, por buscar el disfrutar de estar con Dios. Así como disfrutan viendo una película y disfrutan teniendo el celular y quieren ver más, disfruten de esa presencia y luego sean sensibles a lo que están haciendo, lo que Él está haciendo, y véanlo, y Él se va a encargar de que ese río, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Si permanecéis, pidan lo que quieran y será hecho. Así es. Nada más está pidiendo dos cosas. ¿Tú crees que Dios quiere avivamiento? Sí. Más que nosotros. Es el número uno que quiere avivamiento. Y pareciera que lo pedimos como si Él estuviera ahí Ahora, yo te pregunto, escondiéndolo, ¿no? ¿Y ya está en ustedes? Ajá. ¿Ya está? ¿Ya está en ti? Es buscarlo cada día, ¿no? Cada día, Entonces día a depende día. de que lo busques o de qué depende. De Dios, de su gracia. ¿Y cómo te haces de Dios en tu vida? Aceptando a Jesús, aceptando al Espíritu Santo que está en ti. Bueno, ese es el principio, aceptarlo, creerlo, orar. Pero es una sola palabra, al que cree. Todo le es posible. Al que cree. Es una cosa tan sencilla. Creer. Haz conciencia, cree. En este momento, mira, cierra tus ojos y di, Él está aquí. Ahora, deja sentir su presencia. Yo te digo, Él está aquí. Sí. ¿Lo puedes sentir? Ahora, en el servicio tenemos que hacer, ¿por qué? ¿Por qué digo conciencia? Porque la intuición es lo que nos conecta con el Espíritu. Dios es Espíritu. Y lo demás, deja que Él vaya haciéndolo, lo va a hacer, va a suceder, va a acontecer y cosas más de lo que esperamos. Así es. Pero no te preocupes eso. No, y a veces, pastor, estamos encerrados, ¿no? En tantas cosas, en que la alabanza esté bien, el sonido esté bien, llegó poca gente, llegó mucha gente, y son todas esas cosas las que nos impiden realmente ver que el Espíritu Santo se está moviendo y se quiere mover, ¿no? O sea, tenemos que entender que el Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Y nosotros tenemos que estar conectados al Espíritu Santo para saber el momento y el tiempo de actuar, ¿no? Estar en la dimensión de su plenitud Así es. por la fe. Sí, dime. Pastor, Disculpa. para ir aterrizando y entrar en una parte, la recta final, pero muy importante, al principio de la entrevista platicaba de que al principio más bien parecía espada en su familia, más que unidad, ¿no? Que su matrimonio, o sea, suena como tan extraño decir, híjole, es que cuando vino el avivamiento mi matrimonio se puso tensa la cosa. ¿Cómo logró usted introducir a su familia a ese fluir del Espíritu? Te voy a decir que el fluir del avivamiento tiene que comenzar
en ti, enseguida con tu esposa, tus hijos. Si no va en ese orden, eres un riegue. Y hay muchos pastores que están bien preocupados que la iglesia y la familia la traen patas arriba. Ya está mal, está mal. ¿Cómo fue la clave que vino el cambio? ¿Cómo vino el cambio? Sencillo. ¿Qué es el mover del Espíritu? ¿Tú quieres saber cuándo se mueve y cómo se mueve el Espíritu Santo? Es muy sencillo. Es el amor. Si yo me digo profeta y me aviento aquí que ya sé el mañana y el pasado y creer ser profeta, me empiezo a juzgar a todos. Arrepiéntete. Estoy sintiendo ahorita que tú andas en pecado, andas metido en pornografía y tú andas chueco en tu noviazgo. Espérate. Es que soy profeta y ya se metieron con ahora se aguantan. No, mira, aguanta. El mover del Espíritu Santo en el hogar, en la iglesia, en las reuniones de los jóvenes, ¿quieres tú saber cuándo se mueve el Espíritu Santo? Se llama amor. Así es. Amor, el fluir, el divino fluir del Espíritu Santo es amor y es benigno, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo benigno, todo, etcétera. El amor. Entonces, ¿cómo pastorear a la iglesia con la plenitud? Es cuando el Espíritu Santo te empieza a llenar con ese amor. ¿Cómo se va a manifestar el amor en el liderazgo? Porque ahí debe comenzar. Dios puso en cada uno de nosotros necesidades y puso también placeres. Y Dios quiere suplirlos por las necesidades. Entonces, si el esposo empieza a suplir las necesidades de la esposa y la esposa del esposo y las conocen y juntos empiezan a suplir las necesidades de sus hijos, entonces serán aptos para empezar a liderar en la iglesia y no tener un montón de líderes que la pasan orando y traen un montón de broncas con la masturbación, con la pornografía y traen un montón de broncas con el papá, con la mamá. ¿Por qué? Porque no está el divino fluir, porque no están conectados con Dios. Qué diferente un líder que ya ni siquiera necesita hablarte. Tú le dices, oye, pues ¿cómo le haces, mano? Veo el carro que traes y no porque sea todo material. Claro. Y veo que te vas bien en la escuela y que tienes problemas, sin embargo, mira tu noviazgo. Dime, enséñame. Es muy diferente cuando la gente está viendo el evangelio. ¿Qué tienes? ¿Quién vive en ti? Noto en ti algo diferente. Eso es pastorear a los líderes, eso es pastorear en la iglesia, eso es pastorear en el hogar. Cuando tú has suplido las necesidades tuyas primero, Así es. y luego de la esposa, de los hijos, y luego de la iglesia. ¿Cómo? Atendiendo las necesidades. La esposa tiene 5 partes muy importantes que el varón tiene que cumplir y el varón, la mujer del varón, lo dice la escritura. Cuando se casan le dice, ahora tu deber es conocer el cuerpo de tu marido y suplir sus necesidades. Y al esposo le dice, ahora es tu esposa y tú tienes que suplir las necesidades y todo en base al amor. Y si esto empieza a manifestarse, una de las manifestaciones que es que su vida sexual se va a intensificar en una manera muy grande. Una familia que vive en el Espíritu lleva una vida muy plena, muy satisfactoria y muy intensa, muy prendida en su vida sexual. Estoy hablando de un matrimonio. Claro, la Biblia dice, a menos de ocuparse un ratito en la oración y eso ya vuélvanse a juntar para que el diablo no los agarre. Así es. Entonces tú dices, ¿cómo pastorear supliendo las necesidades en base al amor? Así Y es. como pastor, para ir aterrizando, y nos gustaría mucho que orara al final Sí. por todos los que están viendo este podcast. ¿Cómo resistir esa tentación que al final de cuentas pueden ser las señales, puede ser el ministerio, puede ser tentaciones del mundo, para hacer lo que dice Hebreos 12? Yo resumiría mucho de lo que usted nos dice en Hebreos 12, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo me doy cuenta, le preguntábamos algo y usted caía en la mirada en Cristo y en la familia y la mirada en Cristo y la iglesia y la mirada en Cristo y la unidad de la iglesia y la unidad en Cristo. ¿Cómo lograr por 50 años de pastorado, más otros tantos en la fe cristiana, mantener puestos los ojos en Jesús? Mira, una clave es la oración. Jesús lo tenía. Pero lamentablemente nosotros no sabemos muchas veces orar.
Ujú. Creemos que orar es estar ahí de rodillas y ¡Padre! Ya, si yo voy a hablar con mi papá, no nos vamos a entender así. Me decir, cálmate, hijo, cálmate. Con mi esposa menos, con mis hijos tampoco. Cálmate, ya que estás calmado, ¿verdad? Vamos a platicar. Se trata de tener comunión con Dios. No, perdón, Señor, perdóname. Quizás juzgué ahorita gente y no, si a alguien ofendí, perdónenme, ¿verdad? Si alguna Que también hay iglesia, espacio para una oración así, va, de vez en cuando, pero no Pues puede sí, ser el sí. diario. Si ya anda muy metido en problemas, sí, pero la Biblia dice, orad, ¿cómo? Con entendimiento. Sin cesar. ¿Cuándo va a venir eso? Cuando aprendemos a orar sin cesar. ¿Qué cosas necesitamos? Aprender a orar sin cesar. Y aprender que este libro no es para leerlo y memorizarlo y aprender pura doctrina sana. No, ahí está la doctrina sana, es importante, sí, pero Dios no quiere que tú abras el libro para preparar un sermón, se lo tienes que preparar. Dios hable este libro para platicar contigo. Ujú. Él quiere comunión. Así es. Si no hay comunión, la Biblia, te lo digo como pastor, porque yo abría la Biblia para del sermón. No. Tú me preguntas, ¿cómo? Teniendo comunión con Dios, la oración y oyendo su palabra, dialogando con Dios. ¿Cómo se puede orar todo el tiempo? Es que Él no está diciendo que tú vas a orar en el entendimiento con tu carne. Dice, orando, ¿qué dice? En el Espíritu. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu intercede. ¿Te imaginas a una persona que está dormida y que está su Espíritu intercediendo? ¿Está orando? Porque el Espíritu no necesita dormir, ¿eh? Ujú. No sé si sabían eso. Claro. Sí. Pero el Espíritu no necesita, él puede seguir orando. Yo puedo estar dormido, ahorita estoy con ustedes y aunque estoy con ustedes, yo puedo estar en comunión con Dios. Yo puedo estar orando. ¿Qué es? ¿Cómo voy a definir la oración? La oración es comunión. Comunión. Si yo mantengo esa comunión con Dios en mi espíritu, yo te hablé al principio de una nueva dimensión. Estos hombres tenían esa dimensión. Ujú. Claro que hay momentos que tú tienes que apartarte para concentrarte, estar con Dios, pero yo puedo estar manejando, yo puedo estar en cualquier lugar y todo el tiempo, porque dice orar sin cesar. Cuando tú aprendes a orar en esa dimensión, tu vida cambia, Así es. porque todo el tiempo estás ¿qué? En el En Espíritu, comunión. en el Espíritu. Eso es bien importante, oración, desarrollar una vida de oración, de comunión, unidad en la iglesia. Para los jóvenes, Y la revelación. para los jóvenes que les cuesta trabajo, pastor, asistir a una iglesia local, servir en una iglesia local, o que hoy se les mete el espíritu del chapulín colorado y brinca uno de iglesia Ay, en qué bueno que iglesia. tocas esto, porque hay muchos que dicen, no, ya tengo el Espíritu y ya, y yo voy a hacer lo que me da gana. No, porque Dios no es así. Dios es un Dios de orden, de disciplina y de autoridad. Sí. Y si algo tiene el Espíritu Santo, es que nos enseña orden y disciplina Sí. Así y es. autoridad, a estar sujeto. Un cuate que me viene y que no está sujeto no ha leído Juan 15. ¿Verdad? Donde le dice, son mis amigos, Ujú. si hacen lo que yo les digo. Así es. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a soltar. No, se vuelve uno disciplinado, pero qué diferente es cuando es por el amor. Ujú. Así El es. amor. Pastor, la verdad es que fue una hora que se nos fue como pocos minutos. Agradecerle de corazón a nombre de todos los pastores que buscan el avivamiento y que dirigen el movimiento de Más Fuego, agradecerle su tiempo y nos gustaría mucho que orara por todos los que están viendo este podcast, a lo mejor alguien que está viéndolo y a lo mejor ha escuchado algo de Jesús pero no se reúne o no forma parte de una iglesia, pero nos gustaría mucho que orara para que ese avivamiento individual se despertara en la vida de cada joven. Ok. Joven que me estás viendo y oyendo en este momento, abre tu corazón. En esta vida hay más de lo que vemos simple y sencillamente. Hay mucho más.
Y la manera que tú entras a esa vida espiritual es entregando tu vida a Jesús. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te invito yo te invito a mi corazón. a mi corazón. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados. Quiere decir que dejo mi pecado Dejo mi pecado y decido y decido llenarme de ti. llenarme de ti. Ven y lléname Ven y lléname con tu palabra con tu palabra y dame el regalo y dame el en regalo Jesucristo en Jesucristo de la vida eterna de la vida a eterna través de su sangre. a través de su sangre. Dame esa vida eterna. Dame esa vida eterna. Yo no puedo hacer ese cambio, Yo no puedo hacer ese pero cambio, trae a mi vida un nuevo nacimiento. pero trae a mi vida un nuevo Yo quiero nacimiento. nacer del Espíritu, Yo quiero nacer ser del Espíritu, regenerado en mi espíritu. ser regenerado en Hoy, mi esta espíritu. noche o este día o esta tarde, haz ese milagro en mi vida. Hoy haz ese milagro en mi vida. Te lo pido Te lo pido en el nombre que hay poder y autoridad, en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Padre, yo oro ahora por los pastores, los líderes que están viendo esta grabación. Que, Señor, ellos te conozcan más. Tú hiciste una oración que te ibas, pero dejabas al Espíritu Santo, al Consolador, al Maestro, al Abogado, al Instructor, al que tiene el poder, para que tú capacites en estos momentos que estamos viviendo de persecución, momentos de que estamos esperando ir contigo. Tú nos vas a capacitar para vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida agradable delante de ti, Señor. Pero no una vida llena de religión, sino una vida de libertad en el Espíritu, de amor, de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú vas a llevar a los líderes a ser luchadores y victoriosos. Y yo te pido, Espíritu Santo, en este momento, que tú abras la puerta de bendición, que habilites por el poder del nombre de Jesús sus espíritus, que se despierten a la revelación de que tú, Espíritu Santo, vives en ellos y que quieres llevarlos a más bendición, a una vida plena, a una vida de avivamiento continuo, no arriba y abajo esperando en la historia, no, porque tú eres real y tú eres ese avivamiento que estamos necesitando. Amén. Y tú nos lo das ahora cuando creemos y confesamos a Jesús y te creemos que tú nos has dado el Espíritu para vivir una vida plena de luz, de sal en la tierra y de bendición, para manifestar el poder de Dios. En el nombre de Jesús, llénalos, llénanos de tu presencia en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la vida de David Molina y Miguel Ángel, sus pastores que están haciendo este trabajo. Bendice en este 15, en este quinto año, 5 años de ministerio de oración, que levanten ese ejército de jóvenes en el avivamiento, en el mover fresco, poderoso de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús sea hecho para tu gloria. Amén. 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 Pues gracias, Pastor Paco, David, gracias también. Gracias por vernos, gracias a todos los que nos están viendo en este día. Y Miguel, gracias por la invitación. Pastor Paco, es una bendición escucharle y creemos que va a ser una bendición para todos los que nos escuchen en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Este es el podcast de Más Fuego y recuerde que estamos en una temporada de historias de avivamiento con más invitados, gente que ha sido relevante, gente que ha impactado nuestra ciudad y queremos aprender del legado que ellos están dejando a esta generación. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.